la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. Radar News. Bueno, gracias. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7:24. Gracias también por los reportes, gracias a la gente que se comunica con nosotros. Estamos preparando ya también una información de parte de Protección Civil del Estado de Querétaro para dar los detalles de lo que pudo haber ocurrido esta mañana en el Estado de Querétaro a propósito de la fuerte lluvia y ráfagas de viento también considerables que se resintieron específicamente en la zona metropolitana de Querétaro. Bueno, gracias. 7:24 de la mañana. El día de ayer anunciaron, le refería yo, pues representantes justamente de Coparmex, desde el Teatro de la República aquí en Querétaro, icono de la Constitución mexicana de 1917 en Santiago de Querétaro. Y bueno, pues los representantes empresariales, ciudadanos, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, profesionistas del derecho se comprometieron a defender pues lo que significa, lo que marca, lo que ordena nuestra propia Constitución. Y bueno, reiteraron también que hay posibilidad de que se aprueben leyes que pueden violentar los principios y que es necesario, es importante hacer un frente a la intención de promover reformas que pueden atentar contra los mismos postulados plasmados en nuestra Carta Magna, que llaman a todos los mexicanos a convertirnos en guardianes de la Constitución. Estuvo aquí, por cierto, el día de ayer, justamente aquí en Querétaro, el dirigente nacional de Coparmex, José Medina Mora, y bueno, estuvo acompañado por el presidente estatal de Coparmex, Jorge Camacho, quien me hace favor de acompañarnos en esta mañana en la línea telefónica, y obviamente sobre esto que representa, significa una llamada de qué. Don Jorge Camacho, ¿cómo está? Muy buenos días. Aurelio, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Un saludo a todo tu auditorio. Al contrario, señor, gracias y buenos días. Te decía yo, es un llamado a qué cosas y cuál es la visión que tienen ustedes desde el punto de vista de la iniciativa privada, de lo que está ocurriendo, de lo que puede ocurrir y estaría también de alguna manera generando algunas modificaciones o transformaciones de fondo en nuestra propia Constitución mexicana, don Jorge. Sí, Aurelio, mira, el día de ayer constituimos lo que llamamos guardianes de la Constitución. Sí. Efectivamente es un observatorio ciudadano formado por Coparmex y otras organizaciones y asociaciones civiles, barras de abogados, etcétera. Y la finalidad es vigilar que se respete la Constitución por parte de los tres poderes públicos. Lo que hemos visto en este año, pues han sido varias violaciones a la Constitución en las iniciativas que han lanzado tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Por ejemplo, tenemos la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, la extensión de 2 años del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, la de telecomunicaciones, donde nos pedían datos biométricos. En fin, la verdad son violaciones a la Constitución. Sí. No podemos permitir que eso suceda. Y eso es la finalidad de este Guardianes de la Constitución, estar observando todas las iniciativas de ley que cumplan con la Constitución. Está bien que se reformen las leyes, claro que sí, pero que se hagan conforme al derecho. Sí. Y eso es lo que estamos persiguiendo con este Guardianes de la Constitución. Don Jorge, ¿usted ve que se pudiera en algún momento, después del proceso electoral del pasado 6 de junio, que cambian los equilibrios que tiene que tener en la nación mexicana para que no se atente, no se afecte contra las instituciones, contra el Estado de Derecho, contra la propia Constitución? ¿Usted consideran ustedes desde la perspectiva de la iniciativa privada que pudiera haber un riesgo para nuestro país? ¿Y de qué forma o de qué manera estaríamos pensando, imaginando este riesgo, don Jorge Camacho? Pues mira, Aurelio, el riesgo es que en el Congreso no exista el contrapeso que en teoría debe de existir tanto en el Poder Judicial, y que de esta manera se obre por encima de la ley. Sí. Y la verdad, y nadie ni nada debe estar por encima de la Constitución. Entonces creo que es momento de que los ciudadanos, bueno, y lo hemos hecho en Coparmex desde hace 91 años, pero ahora en este tema en particular, pues que los ciudadanos también participemos, levantemos la voz y hagamos que las cosas se hagan de la forma correcta.
Correcto. Ahora, entiendo yo que hay un equipo de abogados que también están justamente detrás de este esfuerzo que sin duda alguna será importante para lograr un México ordenado. Decía además el día de ayer don José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, lograr un México ordenado, un México en paz, que todos anhelamos. Es fundamental que haya este compromiso de cumplir y de respetar nuestra Constitución, pero estamos imaginando que ante una iniciativa, una disposición legal, una transformación de fondo como estas que ya usted señalaba de la energía eléctrica, de telecomunicaciones, los 2 años de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ley de hidrocarburos, entre otras, estaríamos pensando nosotros en una serie de amparos o de controversias constitucionales o de litigios, de lo que obviamente tiene que ver justamente con este esquema que está impulsando, que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, don Jorge. Así es. Mira, este observatorio lo que va a hacer es vigilar y denunciar, y luego turnarlo a otras instancias de abogados, que serán los que harán los amparos o los actos de inconstitucionalidad correspondientes, en fin, para que estas leyes, así como se promulgaron, pues no pasen, que se regresen a las cámaras, que se debatan, y si estamos de acuerdo que todas las leyes son mejorables. Sí, sí. La de hidrocarburos es mejorable, la de la industria eléctrica es mejorable, pero que se hagan de la forma correcta, que no violen la Constitución, y que se hagan con diálogo, que se hagan como se hizo con la ley del outsourcing, que fue un diálogo tripartito entre gobiernos, sindicatos, sí, sí, empresarios, y la verdad fue una buena ley la que finalmente salió. Eso es lo que nosotros pedimos, que sean consensos, negociaciones, donde las partes involucradas participen y se haga un buen trabajo legislativo. Ahora, tomar en cuenta y tomar de fondo lo que es el Teatro de la República, donde se promulgó la Constitución el 5 de febrero de 1917, dice muchas cosas de lo que tendríamos que estar imaginando, pensando, don Jorge Camacho, en una nueva república, un nuevo marco constitucional, una nueva distribución de los poderes públicos en nuestro país, en nuestro Estado. Más que eso, pues el Teatro de la República, la verdad es emblemático porque ahí se promulgó el 5 de febrero del 17 nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Sí. Y en ese momento, en ese recinto Venustiano Carranza, cuando promulga la ley, menciona el respeto a la misma, menciona que esa ley está diseñada para tener una vida social, económica y política libre y equilibrada. Y así está la Constitución. Entonces lo que pedimos es, basados en esos principios postrevolucionarios y bajo los juramentos que hace el presidente de la República y los legisladores y los miembros del Poder Judicial, sí, de respetar la Constitución Política de México y hacer valer las leyes que de ahí emanen, pues que cumplan con su juramento, nada más, que cumplan con su juramento. Y entonces, bueno, pues ahí en el recinto donde se promulga la Constitución, pues que haciendo valer esa historia, sí, pues simplemente que hoy en día también lo respetemos, porque así nació nuestra Constitución. Oiga, don Jorge, y a nivel local, a nivel estatal, ¿habría también algún exhorto más o menos en los mismos términos? Digamos, a nivel estatal, entiendo yo, porque cuando viene la representación a nivel nacional de Coparmex, estamos pensando en los 32 estados de la República y obviamente pensaríamos en cada uno para hacer estos ejercicios también de manera importante. ¿Qué balance y qué tendríamos que decir a propósito del caso de Querétaro? Pues mira, es parejo, Aurelio. Es Querétaro y todos los estados de la República. El mensaje también va para los congresos locales, que las leyes que de ahí se emanen sean conforme a la ley, que sean conforme a la Constitución. Y de igual manera, si existiese alguna violación a la Constitución en alguno de los congresos locales de los estados, se hará el señalamiento correspondiente
y se procederán a los amparos o actos de inconstitucionalidad correspondientes. Correcto. Que se respete, que se aplique la Constitución, que se aplique la ley, que haya consenso, que haya diálogo, que haya respeto y que además se cumpla con ese juramento que usted ya señalaba también, don Jorge Camacho, presidente de Coparmex en Querétaro, que tiene que ver justamente con esta distribución, equilibrio, organización de los tres órdenes de gobierno, de los tres poderes del Estado y que sirva también para consolidar el esquema democrático que obviamente nos corresponde a todos consolidar todos los días. Don Jorge Camacho, un esfuerzo importante, un esfuerzo que obviamente tiene voz a través de la iniciativa privada, a través de Coparmex. ¿Hasta dónde van a llegar finalmente? ¿Cuál es el objetivo? ¿O hasta dónde van a estar ustedes insistiendo? Porque convocaron ustedes a estar permanentemente observando que se atiendan y que se cumplan estas disposiciones constitucionales, señor. Así es, Aurelio. Pues mira, hasta donde tope. La Constitución se debe de respetar. Es un principio de Estado de Derecho, es un principio de unidad, de igualdad, de respeto a las garantías sociales, a la libertad de expresión, etcétera. Y eso pues ha sido el fundamento de nuestra república. Sí. Así nos hemos mantenido más de 100 años, 104 años después de la revolución. Y queremos que se mantenga así en paz este país, en unión, en concordia. Y la base de esto es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Caray, me deja pensando muchas cosas muy interesantes. Gracias, don Jorge Camacho, presidente de Coparmex Querétaro. Le agradezco el aprecio. Me deja pensando usted en el tema de la necesaria unidad, igualdad, libertad, seguridad, que son principios básicos de nuestra propia Constitución, don Jorge Camacho. Así es, Aurelio. Y eso se tiene que mantener y por eso debemos de exigir a los tres poderes públicos que hagan lo que tienen que hacer para que esos principios se mantengan y se respeten y nos den esa unidad como país para poder salir adelante. Bueno, pues le mando un abrazo como siempre. Gracias, don Jorge, que tenga buen día y aquí estamos siempre a la orden, señor. Gracias. Aurelio, muchísimas gracias por tu espacio. Al contrario, muy amable. Gracias. Es don Jorge Camacho, es presidente de Coparmex, que referían justamente reiterando esta disposición para trabajar con los ciudadanos, con los gobernantes a nivel federal, a nivel local, municipal, estatal, con los legisladores. Hablaba don Jorge Camacho también de los congresos locales, también con el Congreso Federal a nivel nacional y de esta manera también con el Poder Judicial a través de los jueces, magistrados, ministros, en lo que tiene que ver con el resguardo de los principios básicos, fundamentales de las y los mexicanos y que están plasmados en nuestra propia Constitución, además de que pues obviamente hay que entender que es la columna vertebral de nuestra nación, de estos procesos de cambio institucional que nos deben orientar, lo digo así de esa manera, que es lo que estamos aprendiendo nosotros, que le mando saludos a mi maestro José Antonio Ugalde ahí en la Universidad de Londres, de la visión del derecho constitucional que implica el poder asimilar, consolidar las diferentes posibilidades, las necesidades, las realidades que se viven en cada uno de los espacios en nuestro país y que podamos consolidar y conformar una gran nación, una gran república, una república que obviamente sea también el asiento mejor de la democracia, el asiento mejor de la convivencia, de la fraternidad, del desarrollo, del equilibrio, del crecimiento económico, de un México donde haya solidaridad, donde haya respeto, donde haya paz, donde haya acuerdo, donde haya autonomía de los poderes, haya libertad de expresión o libertad, decía también don Jorge Camacho, y que sea además una realidad posible para todos los mexicanos y mexicanas, dirían los clásicos. Así que unidad, igualdad, libertad, seguridad, trabajar en un esquema de consensos que se cumplan con los juramentos que también plantearon en la propia Constitución y que se respete y se aplique nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Gracias, su opinión siempre la más importante. Son las 7 de la mañana con 37 minutos en esto que además se llama Guardianes de la Constitución. Hacemos la pausa a 7:37. Regresamos enseguida con más. Volvemos. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7.